Marta. Cuento escrito y leído por Adrián Guillén. 1. Con la mirada triste y lágrimas en los ojos, Marta solo piensa en sus buenos tiempos. Otrora una muchacha alegre, dedicada en cuerpo y alma a sus estudios. Cero preocupaciones. Hoy está acabada, prácticamente muerta en vida. Nació en una cuna pobre, pero con papás muy responsables, siempre preocupados de que no les faltara nada, a ella y a sus 5 hermanos, a pesar de las carencias con las que vivían diariamente. Fue feliz en su niñez porque su padre la mimaba. Un juguete nuevo de vez en cuando, los paseos al parque, los pastelillos, dulces y helados, nunca faltaron. Con la pequeña tienda de abarrotes que tenían, pronto progresaron y el nivel socioeconómico subió de manera considerable al agregar al negocio algunos productos electrónicos de moda. Marta tenía 16 años cuando su padre falleció de una rara enfermedad. De la noche a la mañana empezó a perder peso de forma alarmante y los dolores eran tan insoportables en todo su cuerpo que los médicos no podían controlar. Se fue consumiendo y en 2 o 3 meses había quedado en los huesos. Los vecinos comentaban y aconsejaban a su esposa que consultaran a un brujo, porque estaban seguros que era víctima de un maleficio hecho por algún enemigo. Pero, ¿por qué? Si él era el papá más bueno del mundo. Envidia, decían siempre. La verdad, había sido un hombre bueno, afortunado en el amor y en los negocios. No le faltaba nada. Envidia. Sí, definitivamente. Esa era la causa, pensaba. Pero Marta no podía asimilar su ausencia. No había tarde que no le llorara. Lo recordaría toda su vida. Pero la vida tenía que seguir y junto con su madre se hicieron cargo de la tienda. Con el descuido de las semanas posteriores al deceso, se estaba viniendo a pique. Tenían que enfrentarse solas a la vida. Reactivaron el negocio trabajando a todo vapor y todo volvió a la normalidad. 2. La campanilla de la puerta sonó para avisar que un cliente entraba a la tienda. Marta vio a un apuesto joven, alto y delgado, que penetraba con la mirada fija a los anaqueles, donde se exhibían los cigarrillos. De inmediato quedó impresionada por su porte erguido y su caminar con paso firme y mirada tranquila. Tenía el cabello ondulado, ojos grandes y sobre todo era muy risueño. Se veía afable. Tendría a lo sumo unos 20 años, según sus cálculos. Lo atendió con toda amabilidad y, ¿por qué no?, coquetería. Años después se lamentaría de ese día, de ese lamentable día en que con su comportamiento lo incitó a iniciar una desafortunada relación. Gonzalo, que así se llamaba el joven, tenía un pasado triste. Era un niño que había sido educado a base de golpes y gritos, y vivió sus primeros años escuchando las cotidianas discusiones de sus progenitores. Luego el papá borracho y mujeriego los abandonó cuando él tenía apenas 5 años. Sin embargo, a base de mucho esfuerzo y sacrificio de su madre, logró terminar una carrera, la cual le permitió salir adelante en la vida con su modesta profesión, y a sus 20 años su solvencia económica le permitió pensar en formar un hogar de verdad como el que nunca había tenido. El día que entró a la tienda por unos cigarros, también él quedó prendado de Marta. Joven, hermosa, lozana, sencilla. El flechazo fue mutuo, por lo que en poco tiempo ya estaban los planes para el casorio. La boda se celebró 3 meses después. Fue sencilla, pero con mucha solemnidad. Estaban felices, se veían muy enamorados, y la vida
se pintaba todo de color rosa. Los primeros meses estuvieron llenos de felicidad y no se veían obstáculos en el camino. Todo era miel sobre hojuelas, armonía y paz. El cielo estaba totalmente despejado, pero como en muchas historias de amor, los nubarrones no tardarían en aparecer. 3. Hasta que un día Gonzalo llegó del trabajo y al entrar a la tienda vio que Marta estaba ocupada atendiendo a un hombre joven y sonreía por algo que él le había dicho. Aguzó el oído, pero no logró escuchar, solamente se imaginó cosas. Estaba seguro que ella coqueteaba abiertamente. Se puso colorado de rabia y se encaró reclamándole a gritos. Los insultos de él no se hicieron esperar. «Eres una pinche puta», le gritaba. En respuesta, ella le propinó una fuerte bofetada. Pateó rabioso unas cajas apiladas y salió a la calle dando un portazo. Unos botes de conserva colocados en el anaquel cayeron al piso haciéndose añicos con gran estrépito. Y ella se sentó en un banco al lado de la puerta y lloró desconsoladamente. A partir de ese día, su vida se convirtió en un infierno. Las discusiones se hicieron cotidianas y casi siempre terminaban en jaloneos y a veces llegaban hasta los golpes. Marta se preguntaba qué era lo que había pasado, ¿por qué ese cambio tan repentino? La respuesta la obtuvo cuando Gonzalo, por olvido, dejó el celular mientras salía a la calle a caminar. Un mensaje comprometedor de una mujer. «Te espero donde siempre, amorcito». Cuando descubrió que había otra, ya estaba embarazada de 28 semanas. Muy pronto nacería su hijo. Ese día no hubo reclamos ni gritos. Él tomó sus cosas y no volvió a pararse en la casa. Cuando nació su hijo, Gonzalo no estuvo con ella. Ni siquiera se enteró. El trabajo de parto inició en la madrugada 3 semanas antes de lo esperado, cuando al pararse de la cama le escurrió entre sus piernas un líquido transparente, como si fuera una fuente. Alarmada le gritó a su madre, quien acudió a su auxilio inmediatamente. 4. Nicolás nació 10 horas después. Su llanto era tan fuerte que se escuchó hasta en el último rincón del hospital. Sin embargo, era un bebé pequeño y flaco, pues a partir de los problemas que Marta tuvo con su marido, presentó algunas complicaciones. Una amenaza de parto prematuro la llevó a la necesidad de tener que hospitalizarla, y a base de medicamentos y reposo, a duras penas logró llegar a las 37 semanas. Pero después del nacimiento, los cuidados que su madre le dio hicieron que el niño en pocos meses creciera sano y fuerte. De su marido no supo más, simplemente se lo había tragado la tierra. Ella no quería saber más de él, y mientras menos se lo recordaran, mejor sería. Cuando el niño cumplió 5 años, comenzó a dar muestras de una inteligencia superior a la de los demás niños, y algo más que lo haría especial. Un día Marta regresaba del mercado llevando a su hijo tomado de la mano. Era un día muy agradable y nublado, y muchos niños correteaban de juego en juego por todo el parque. Nicolás se soltó de su mano y corrió tras ellos, pero los niños cruzaron miradas de complicidad al ver a un niño extraño queriendo integrarse a sus juegos, y se fueron en contra de él para desanimarlo de su intento. Eran niños malos. Marta estaba leyendo sus mensajes en el celular cuando escuchó un grito de dolor. Nicolás estaba en el suelo, boca abajo en el polvo, llorando y con la nariz manchada de sangre, y las rodillas del pantalón hechas trizas. Corrió a levantarlo y al limpiarle la cara, Marta notó algo raro en su mirada.
El niño tenía las pupilas muy dilatadas y con el ceño fruncido miraba fijamente a los niños que seguían jugando como si nada hubiera pasado. Entonces el mayor de ellos, quien había agredido a Nicolás, se fue de bruces, como si alguien invisible le hubiera dado un empellón por detrás. Después de eso, Nicolás bajó la mirada y sonrió. 5. Cuando Marta conoció a Felipe, y un buen día para ella, muy malo para Nicolás, que ya había cumplido 8 años, decidieron juntarse como pareja, la rabia del niño no se hizo esperar y empezó una guerra silenciosa en su contra. A Felipe le ocurrían cosas inexplicables, volaban platos impulsados por fuerzas invisibles, cayendo a sus pies con gran estrépito y haciéndose añicos al golpear en el suelo. A veces lo golpeaban en la cabeza, y no pocas ocasiones terminaba descalabrado. Por las noches le apagaban la luz o escuchaba ruidos en el closet, también quejidos o llantos sin que pudiera reconocer su fuente. Pero sobre todo una vez cuando una tarde se le ocurrió llegar muy borracho. El niño estaba sentado en el suelo jugando con un carrito. Felipe entró haciendo ruido y se apoyó en una silla que no soportó su peso, se rompió y perdió el equilibrio. Trastabillando, pateó sin querer el carrito de Nicolás, que salió disparado hacia la pared. Él lloró y lloró mientras iba recogiendo los pedazos del carrito, hecho añicos, con la esperanza de poder restaurarlo. Lloró toda la tarde, y no dejaba de hacerlo a pesar de los mimos de su mamá. Era de madrugada cuando Felipe despertó sintiendo el frío que penetraba en sus carnes. Estaba tirado en la banqueta de su casa, completamente desnudo, y un perro lo lisqueaba con curiosidad dando vueltas a su alrededor, para encontrar el ángulo correcto para marcarlo. Alzó la pata izquierda y le soltó un chorro de su caliente y maloliente orina, y se alejó con paso veloz. Felipe se sentó quejándose por un dolor intenso en su cadera izquierda, seguramente por el golpe recibido al caer. Se paró lentamente y limpiándose la cara orinada, entró dispuesto a vengarse de Marta. No podía ser más que ella, la autora de tan desagradable acción. A partir de ese suceso, Marta no dudó que su hijo podía hacer cualquier cosa con el poder de su mente. Lo guardaría en secreto, pues no quería que su hijo sufriera alguna agresión a causa de eso. No le cabía duda que él había nacido con algún poder sobrenatural. En el fondo se sintió feliz. Tenía un hijo que lo protegería toda su vida. 6. El tiempo pasó con rapidez. Los meses se sucedían unos a otros a gran velocidad, como si tuviera prisa por hacerlos envejecer. Así, cuando Marta se vino a dar cuenta, ya tenía 2 hijas más, la más pequeña de 2 años, y un marido cada vez más borracho, que por lo regular llegaba gritando y pateando la puerta sin importarle ya las travesuras infantiles que le había hecho Nicolás, y que aún le hacía, ahora con más rudeza, pues ya no era un niño. A base de amenazas y golpes, su mujer le había confesado que Nicolás era el autor de esas fechorías. Pero el tiempo pasa y los niños crecen y maduran. Cuando Nicolás empezó a ver con otros ojos la vida que estaban llevando al lado de ese hombre, las travesuras infantiles se convirtieron en agresiones mayores, que un día terminarían con la vida de Felipe de Jesús Arreola. Marta estaba preocupada porque su hija menor, Martita, había amanecido con fiebre. El médico que la revisó le diagnosticó infección severa en las vías urinarias, por lo que necesitaba dinero para los medicamentos. Pero no tenía ni un centavo. La actitud y comportamiento de Felipe la estaban llevando a la ruina. El negocio ya no rendía frutos como antes, y las pocas ganancias desaparecían en las bolsas del desdichado hombre.
Felipe no llegó a dormir ese día a su casa. Nicolás, con sus 16 años de edad, ya lucía un cuerpo fuerte y era alto como su padre. Sentado en el comedor desayunaba un tazón de cereal, cabizbajo y con la vista perdida. Se llevaba la cuchara a la boca y observaba con tristeza a su madre, con los ojos inyectados e hinchados de tanto llorar, y que tenía un aspecto desastroso. Se veía pálida, ojerosa y sin aliento para moverse. A leguas se veía que estaba sufriendo mucho por culpa de Felipe, que en los últimos tiempos, además de borracho, le había dado por apostar. Allí está la explicación de que ya no tengas dinero, mamá, le había dicho Nicolás. Marta se retorcía las manos y se quedaba sin articular palabras, viendo hacia abajo por la vergüenza de mirar a su hijo de frente. Déjalo que se vaya, mamá, le dijo Nicolás, mientras se rascaba la cabeza y maquinaba algo en su mente. No entendía por qué no lo botaba de la casa. Ese hombre estaba viviendo a costillas de ella, con el producto de su trabajo, bebiendo y despilfarrando en apuestas las ganancias de la tienda. Todo salía de ahí. Él no aportaba ni un solo centavo, ni siquiera para beneficio de sus dos hermanitas. Cuando regresó Felipe, Marta estaba furibunda, tan enojada que lo recibió con una bofetada tan fuerte que sintió que los huesos de su mano se le hacían pedazos. Él la tomó de sus hombros y la sacudió con fuerza, lleno de rabia. Le agarró del cuello con sus dos manos para ahorcarla. No vuelvas a pegarme, desgraciada, le dijo a gritos, porque te mueres. Marta, por instinto de conservación, sacó fuerzas de quién sabe dónde y con una patada en los genitales logró zafarse. Felipe cayó al suelo doblado por el dolor. Entonces aprovechó ella y tomó un plato que estaba sobre la mesa y se lo estrelló en la cabeza. Intentó salir corriendo, pero para su mala fortuna tropezó con una silla y cayó boca abajo en el piso de cemento, quedando a merced de las fuerzas diabólicas de Felipe, que no perdió la oportunidad para molerla a patadas. 7. Cuando la vio inmóvil tirada boca abajo en el suelo, en un pequeño charco de sangre que se iba extendiendo y sin respirar, al menos eso percibió, salió corriendo de la casa creyendo que la había matado y se perdió entre la maraña de calles, buscando un escondite seguro. Vagó sin rumbo durante toda la tarde, y cuando las sombras empezaron a dar paso a la noche, se refugió en las puertas de un caserón deshabitado y en ruinas que tenía más de 10 años que había quedado en el abandono. Los hijos se habían ido a otra ciudad después de que los papás habían muerto en un accidente, y su aspecto exterior no era nada agradable. Cuando se reclinó en la puerta y notó que estaba abierta, decidió entrar y explorar. Una de las habitaciones estaba intacta, tal y como la habían dejado, pero las arañas habían hecho su dominio, y las telarañas lucían en todos los rincones. Había muchas rendijas por donde se filtraban los rayos del sol, y proyectaban unas columnas de polvillo dorado flotando a la deriva. Ahí pasaría la noche. Estaba muy cansado y no le importó el polvo y el ruido de las ratas que, espantadas por el intruso, pasaban corriendo de un lado a otro. Tomó unos trapos sucios y deshilachados que encontró en el closet, le sacudió el polvo y se echó a dormir sobre la cama, sin importarle la mugre en su superficie. Cuando Nicolás llegó a su casa empezaba a caer la tarde. La puerta estaba abierta y las luces apagadas. «¡Mamá!», gritó y entró un poco asustado. Silencio. Pensando que algo malo le había pasado, entró buscándola con movimientos nerviosos. Su mamá estaba sola en la casa, porque sus hermanitas se habían ido a jugar esa tarde a la casa de una amiguita.
La encontró tirada en el suelo sobre un charco de sangre. Mamá, gritó desesperado y corrió a auxiliarla. Llevó sus dedos a su cuello y sintió el pulso latir en sus yemas. Marta emitió un quejido casi imperceptible. De inmediato llamó a la ambulancia y en un santiamén la llevaban a toda velocidad rumbo al hospital. Nicolás no dudó ni un momento que lo que le había sucedido a su mamá era obra de una agresión por parte de Felipe. Ahora sí se las gastó, dijo lleno de rabia, me las va a pagar. 8. 3 días después, Marta salía del hospital con una férula en el brazo izquierdo por una fractura, un ojo cerrado y amoratado y la ausencia de 2 dientes superiores, así como múltiples contusiones en todo el cuerpo. Me las pagarás, pensó nuevamente Nicolás. Localizar a este asesino en ciernes que había huido cobardemente no le representaría ningún problema. Aun cuando su poder de clarividencia con los años había disminuido considerablemente, sabía que lo podía hacer, pues había notado que cuando había luna llena, ese poder casi extinto resurgía con la misma intensidad y claridad de cuando era niño, por lo que todavía podría utilizarlo. Tuvo que esperar 3 días para que la luna estuviera en esa fase. No tenía prisa, mientras planearía bien lo que haría. Por lo pronto su madre y sus hermanas estaban a salvo. Solo esperaba poder lograr su cometido sin contratiempos. Felipe era un hombre cobarde y no tendría el valor de defenderse. Eran las 8 de la noche de un viernes, el viento helado golpeaba su cara y una brisa tenue mojaba sus cabellos cuando Nicolás se sentó en un banco del solitario parque de la Garita, que estaba a una cuadra de su casa. La luz de la luna llena daba un espectral panorama. Infinidad de insectos volaban en derredor de un farol que alumbraba el jardín y de vez en cuando un pequeño escarabajo caía a sus pies con las patitas para arriba. Nicolás se entretenía en ponerlos de pie nuevamente, mientras llegaba la hora precisa para tratar de percibir lo que buscaba. Cuando por fin llegó la hora, cubrió su cara con las manos y se apoyó en las rodillas para concentrarse. Por su mente pasaron muchas imágenes y vagó por callejones sucios y oscuros. Miró basura por todos lados. Hasta pudo percibir el hedor putrefacto de los alimentos en descomposición desechados en bolsas negras de plástico. Al fondo de un callejón vio una escalinata que llegaba hasta un portón desvencijado. Al parecer era la entrada a un caserón abandonado. La chapa de la puerta estaba oxidada y casi hecha pedazos. Aquí está. Alzó la cabeza y perdió su vista en la oscuridad apenas iluminada por unas farolas. Si tuviera el poder de hacer todo con la mente, no me arriesgaría a entrar ahí, pensó. Sabía dónde estaba ese lugar abandonado. Sin pérdida de tiempo se encaminó a ese lugar. Lo que sea que suene, dijo para sí y sonrió. Debajo del cinturón llevaba el cuchillo de la cocina de su mamá, como única arma, pero estaba seguro que esto le bastaría. Confiaba a tomarlo por sorpresa, no se le escaparía. Caminó deprisa en la oscuridad de la noche, los automóviles le echaban las luces al pasar y de vez en cuando un bocinazo lo sacaba de su ensimismamiento. Identificó el lugar tal y como lo había visualizado en su mente, subió la escalinata poniendo mucha atención a lo que sucedía a su alrededor. La aldaba estaba oxidada y no ofreció resistencia al abrirla, y además la puerta estaba entreabierta nada más. Pero al empujarla se produjo un rechinido que resonó en la habitación. Eso hizo que Felipe, que en esos momentos estaba sentado en un rincón fumando un cigarro, se pusiera en alerta.
y dejó de observar las nubes azules de humo que al expulsarlo subían hasta el techo. Se paró rápidamente y se escondió detrás de unas cajas. Sabía a quién podía ser ese intruso. Es más, lo estaba esperando. Por supuesto, sospechó sus vengativas intenciones. Entonces sacó el puñal que llevaba y esperó sin hacer ruido. 9. Cuando al abrir la puerta se produjo el rechinido, Nicolás se quedó quieto para tratar de percibir algo. Los movimientos repentinos de Felipe y su capacidad de prever las cosas lo pusieron en alerta. Sabía que Felipe se había dado cuenta de su presencia. Como si estuviera dotado de una visión nocturna, Nicolás identificó su escondite y con todo sigilo cruzó a la habitación contigua, sin hacer el menor ruido. Felipe no se dio cuenta de esto, y de un salto felino Nicolás cayó encima de él. La sorpresa hizo que soltara el puñal y sin perder un instante Nicolás le propinó una patada en el estómago. Felipe cayó sin aire y doblado del dolor. Nicolás aprovechó para alejar el puñal de un puntapié y le puso el cuchillo en su garganta. Felipe, sudoroso y con la respiración agitada, le suplicó con voz llorosa que no le hiciera daño. «Voy a cambiar, te lo juro», le dijo. Pero Nicolás no creyó en esa promesa, y a sangre fría y con un movimiento rápido, le enterró el cuchillo filoso en el cuello. Al instante saltó un chorro de sangre que le salpicó el pantalón y sus brazos. La sangre brotaba con tanta fuerza que en 3 minutos casi toda se le había quedado regada en el suelo polvoriento. Esperó el último aliento de ese cuerpo pálido que en pocos minutos se le había escapado la vida y salió deprisa de ese lugar, refugiándose en la oscuridad para no ser visto. 10. Entró a su casa y se despojó de la ropa ensangrentada. Iba a darse un baño cuando se percató que el cuchillo asesino lo había olvidado junto al cadáver. Se lamentó por este olvido, pero decidió que iría después. Estaba muy cansado y se metería a la cama a dormir temprano. Se derrumbó nervioso en una silla para calmar sus nervios. No pretendía regresar en ese momento, pues correría peligro al ir de nuevo al lugar. Confiaba que pasarían varias semanas para que hallaran el cadáver, o tal vez, si tenía suerte, nunca. Al día siguiente, esperó al atardecer, ya que con la oscuridad podría caminar con más tranquilidad, escondido en las sombras, y seguro de no ser visto cuando traspasara la puerta del vetusto edificio. Ahí vio que todo seguía igual, tal y como lo había dejado el día anterior. Se acercó al cadáver que mostraba el rictus y los estigmas propios de un cuerpo inerte, y con todo cuidado se agachó esperando no verlo saltar sobre él. Pero no sucedió, todo estaba en silencio. Tomó el cuchillo y lo guardó en una bolsa de plástico y salió a la oscuridad de la noche. No quería permanecer más tiempo en ese lugar. El aire fresco golpeaba su cara y una sensación de paz y tranquilidad invadió su espíritu. Se atrevió a dar un paseo aprovechando el fresco de la noche y caminó tranquilo, silbando en todo el trayecto. Regresó a su casa con la intención de contarle a su mamá lo que había hecho. No podía ocultárselo porque tenían que desaparecer de ahí, pues cuando encontraran el cadáver se irían directamente en contra de ellos. Ante la noticia dada por su hijo, Marta se quedó atónita. Cerró los ojos y se puso a llorar. Nicolás no sabía si de alivio, pena o tristeza, pues esto había complicado aún más su situación. Nicolás tomó un pañuelo de papel y se lo ofreció para que se limpiara las lágrimas y los mocos que le escurrían de la nariz. El reclamo que ella le hizo fue aplacado con un abrazo de amor que él le dio, y permanecieron abrazados por unos minutos, sopesando la situación. Estaban seguros que en adelante vivirían mejor.
Se irían lejos y con el tiempo las aguas turbulentas terminarían por calmarse. 11. Había pasado 4 semanas de ese suceso cuando dos jóvenes que buscaban un rincón para resguardarse de la lluvia que había caído esa tarde inundando las calles, encontraron el cadáver envuelto en una nube de moscones que se estaban congregando atraídos por el hedor característico de las carnes putrefactas. La puerta estaba abierta. Tenían curiosidad de saber qué podían encontrar en ese vetusto edificio. Quizá algún objeto que les pudiera ser de utilidad. Pero de inmediato supieron que algo andaba mal. Escucharon un zumbido intenso y sordo que parecía provenir de uno de los cuartos. Tal vez se trataba de un enjambre de abejas que se había refugiado para hacer su colmena, pero el olor nauseabundo que emanaba les hizo pensar de inmediato en un muerto. Puede ser un animal, un perro o un gato, tal vez, comentaron, pero lo que vieron les llenó de terror. El cadáver de un hombre blanco como la cera estaba tirado boca arriba en el polvo, la boca abierta, dando la impresión de que la mandíbula estaba a punto de desprenderse. Unas costras secas y oscuras de sangre pegadas alrededor de una herida en el cuello, sus carnes putrefactas y una gran mancha oscura que parecía ser sangre derramada en el suelo. El panorama era digno de una película de terror, pero el intenso hedor no les permitió acercarse más. Se cubrieron la nariz y la boca con las faldas de su camisa y haciendo arcadas salieron corriendo de ahí. Una llamada anónima a la policía les alertó del macabro hallazgo. En pocas horas la presencia de ellos en el viejo edificio se hizo notoria, y la gente miraba con curiosidad preguntando que qué había pasado ahí. De inmediato acordonaron la zona. El cadáver boca arriba presentaba un avanzado estado de descomposición. Una herida punzocortante en el lado derecho del cuello había seccionado una arteria importante, al parecer la carótida, lo que explicaba el gran reguero de sangre, según las primeras observaciones de los peritos que se dieron cita en ese lugar. La escena era aparatosa y horripilante. 12. Para entonces Marta y su familia ya se habían esfumado. Desaparecieron de la noche a la mañana, después de rematar la tienda y todo lo que pudieron a precios irrisorios, lo más rápido posible. Prácticamente habían regalado sus pertenencias con la finalidad de huir de ese lugar. Lo que les importaba era desaparecer sin dejar huella. 10 días después, una vez investigado la identidad del cadáver, se presentaron 2 agentes investigadores a su domicilio, sobre todo para informar del hallazgo de su marido a la esposa, doña Marta. Pero se sorprendieron de no encontrarla ahí. En su lugar estaba el nuevo dueño de la tienda, quien les informó un poco sorprendido de la salida intempestiva de ella con toda su familia, y sobre todo recalcando que se fueron sin nada. Creo que nada más tomaron sus ropas y salieron rumbo a la central de autobuses, les dijo, pero desconocía para dónde. Inmediatamente la sospecha recayó, sin lugar a dudas, en ella. Sin embargo, la información que dio un vecino convenció a los oficiales que seguramente el hijo era el autor de ese asesinato, ya que doña Marta, aún con secuelas de los golpes propinados por el marido, lo defendía. La vecina les contó y además les informó de los gritos escuchados unos días antes, cuando Felipe le había propinado la paliza a su mujer. Ese tal Felipe le dio una gran paliza, que hasta lo mandó al hospital, les dijo. A pesar de que trataron de no dejar huellas y pasar desapercibidos en la huida, no faltó un testigo que los viera salir, maleta en mano, a toda prisa, como almas que lleva el diablo, dijo uno, y sonrió pensando en sus adentros. Ya se los cargó Judas. La conclusión era evidente, por todo lo dicho por el informante, que no se guardó nada,
echándole más leña al fuego. Para los investigadores fue fácil saber para a dónde se habían ido. En la central de autobuses corroboraron que se habían embarcado al norte del país, concretamente a Monterrey, Nuevo León. Las investigaciones se hicieron más lentas y difíciles, porque ahí nadie los conocía. Cambiaron nombres y sus historias de vida pasada. Así, el tiempo pasó veloz sin que lograran dar con su paradero. Prácticamente se habían esfumado. Ya caerán, dijo uno de los investigadores. Tarde o temprano los encontraremos. 13. Pasaron 2 años. Nicolás trabajaba en una maquiladora de refacciones automotrices. Ya había cumplido 19 años de edad. Casi siempre salía confiado a su trabajo, pero en ocasiones sentía malas vibraciones, por lo que al salir lo hacía con más sigilo, algunas veces temeroso de ser sorprendido por la policía. Sin embargo, cada vez se confiaba más y se mostraba relajado y tranquilo. Una tarde lluviosa salió del trabajo protegido con un paraguas. Era viernes y tenía la intención de llegar a su casa para disfrutar de un merecido descanso. Los planes para el fin de semana eran tentadores. Había conocido a una chica y disfrutarían de un paseo en el balneario más concurrido de la ciudad. Su madre y sus hermanas, al igual que él, vivían más tranquilos. El nuevo negocio emprendido con el dinero de la venta de la tienda ya iba viento en popa, pero aún se enfrentaban con algunos problemas, porque el dinero no era suficiente. Tenían más gastos que ingresos. Por eso Nicolás dejó a un lado la escuela y se dedicó a trabajar. Ya no había amenazas ni golpes del desdichado Felipe, pero sentían estar viviendo en una cuerda floja. En cualquier momento podía caer. Esa tarde Marta estaba inquieta. Una fuerte corazonada le estaba avisando que algo malo estaba por suceder. Pensó en su hijo que aún andaba en la calle. El reloj marcó 6 campanadas. Se preocupó. Nicolás no llegaba todavía. Llevaba un retraso de 1 hora y eso le inquietó. 14. Nicolás caminaba bajo la persistente lluvia, que a ratos se intensificaba. Por las calles se había formado una corriente de agua bastante fuerte, lo que detuvo su marcha. Tendría que esperar. Ya eran las 6 de la tarde. Llegaría a su casa al anochecer. Lamentaba ese retraso, pero sería peligroso aventurarse por esas corrientes que podrían arrastrarlo a los canales y morir ahogado. Así es que esperó. 2 hombres cubiertos con impermeable y sombrero se le acercaron. Se apretujaron de inmediato en el estrecho espacio tan cerca que Nicolás sintió cuando le ponían la punta de un metal frío en su espalda. «Quieto, muchacho», le dijo uno de ellos, en voz alta, para que el ruido de la lluvia no apagara su voz. Levantó las manos pensando que estaba siendo víctima de un asalto, pero lo que escuchó después lo llenó de espanto. «Estás detenido por la muerte de Felipe de Jesús Arreola». No pudo zafarse para correr. Lo tenían tomado de los brazos con fuerza, uno a cada lado. Sintió que se le bajaba la sangre a los pies. Todos sus planes para ese fin de semana y tal vez para toda su vida se venían a pique. Por su mente pasó un mundo de rejas, gritos, amenazas, maltratos y malos olores. Los meses que siguieron fueron de puro infortunio. Los pocos ahorros que Marta había logrado juntar se esfumaron como el humo cuando se disipa en el viento. Nicolás fue sentenciado a 40 años de prisión y Marta se quedó sola en su lucha por sobrevivir al lado de sus 2 hijas. Y como si de una maldición del fantasma de Felipe se tratara, no habían pasado muchos meses de este triste acontecimiento, cuando una mañana su hija pequeña al despertar corrió hacia donde estaba ella, con la cara ensangrentada. Le escurría un hilo de sangre de una de sus fosas nasales. «Mamá, mamá».
Fue la primera de muchas veces que presentó sangrado en la nariz, hasta que la llevó al médico. Y lamento decirle que su hija presenta un cuadro de leucemia linfoblástica aguda. Ahora, además del reclusorio, el constante ir y venir del hospital se convirtió en una rutina a medida que avanzaba el tratamiento y también la enfermedad, pues por carecer de recursos económicos estaba a merced de lo que el hospital público pudiera ofrecerle. No fue mucho, porque en la madrugada del tercer mes su niña falleció. La encontró inmóvil en su camita, empapada en sangre. Murió en la madrugada sin que ella se diera cuenta. Con solo una hija, el dolor en su alma por haber perdido a su familia y a su hijita pequeña, y sin un centavo en la bolsa, vagó por toda la ciudad en busca de trabajos ocasionales. Ahora sobrevivían con lo poco que podía ganar y con la caridad de algunas gentes que se compadecían de la niña más que de ella. Un pequeño cuartucho maloliente se convirtió en su morada. Sus escasos ingresos no le alcanzaban para más, y apenas si sobrevivían alimentándose precariamente. Ahora, Marta espera pacientemente a que el reloj marque las 6 de la tarde. Es la hora en que almas caritativas movidas por el afán de ayudar al prójimo en busca de una recompensa celestial reparten alimentos a las puertas del hospital, donde por la tarde se reúnen los familiares de los enfermos internados ahí y que provienen de lugares lejanos, con la esperanza de que les toque por lo menos un tamalito. Marta va arrastrando los pies, caminando lentamente. Cansada, con la cabeza agachada, llevando una gran pena en el alma, y de la mano a su única hija que le sobrevive, pálida y en los puros huesos por la gran desnutrición que acarrea, se dirigen a ese lugar, casi a escondidas para no molestar. Con timidez junto a muchas personas que también alargan la mano para pedir algo de comida. Cada quien recibe su dotación al terminar la tarde. Un tamal y un vaso de arroz con leche bien caliente llenan el vacío doloroso de sus tristes estómagos. Sus tripas se lo agradecen con sonoros quejidos. Después, con la panza llena, buscan cualquier rincón para dormir. Ya no cuenta ni con la triste pocilga maloliente que en semanas anteriores podía darse el lujo de rentar. Ahora se conforma con un buen rincón entre los edificios que los protejan. Con sus caras satisfechas, agradecen al cielo y a Dios por haberles dado un día más de vida, a pesar de todo lo que han vivido últimamente. Ten paciencia, hijita, ya llegarán tiempos mejores, le dice a su hija, quien la ve con sus ojitos tristes y hundidos, y ora con fervor esperando que se cumpla la promesa de una vida mejor y eterna en el reino de los cielos, único consuelo que le queda a la gente pobre y desvalida. Nicolás, encerrado, purga su condena, que se le antoja muy larga. Toda su vida se irá ahí. Sin futuro y sin esperanzas, aguarda pacientemente a que ese día llegue. Dejó de recibir las visitas de su madre, y eso le dolió. Pero por su capacidad perceptiva, sabe muy bien cuál es la causa. Lo comprende claramente, y eso lo atormenta aún más.